Bueno, buenos días. Bueno, muy feliz de verlas de nuevo. Vamos, comencemos con una oración. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Esto se debe, Señor, a tu misericordia con nosotros, a tu gracia. Bendito seas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de, Señor, conocer tu palabra y saber que en la medida en que nosotros la conocemos, vemos lo maravilloso que eres, lo misericordioso, lo lleno de gracia, Padre Santo. Señor, que en esta mañana seamos nosotros honrándote, alabando tu santo nombre. Y que todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana sea para tu gloria y para tu honor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Bien. Vamos a la lección número 25. Vamos hoy a hablar un poco acerca de lo que es alcanzando la verdadera libertad. Y nos vamos hoy a referir a los versículos 15 al 23 de Romanos capítulo 6. Como siempre en esta epístola a los romanos, este es un nuevo pasaje glorioso que ha escrito Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esencialmente este pasaje trata acerca de lo que es la libertad cristiana. Este es un tema bien, pero bien discutido, pero bueno, hoy nos vamos a referir un poco a él y a lo que dice esencialmente Pablo en esa parte. Entonces comenzamos leyendo lo que es Romanos 15 al 23, que dice así. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel al que no obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un pasaje como bien extraño, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de analizar qué es lo que Pablo nos quiere decir aquí y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana. ¿Quieren ser libres? El versículo 15 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo.
pregunta muy parecida a la que Pablo hacía antes en el versículo primero, ¿sí? Donde dice Pablo, continuaremos pecando para que la gracia abunde. Y aquí es pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá se refiere sobre todo a la ley, ¿no? A la ley. Como no está. La ley como mérito. Sí, exacto. Como no estamos bajo la ley, entonces podremos pecar. Bueno, ustedes saben que Pablo fue una persona que se hacía muchas preguntas. Si ustedes ven el Evangelio, si ustedes ven Romanos, se dan cuenta que él se hacía una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. En primer lugar, es algo muy didáctico. Uno como profesor le enseñan a que tiene que estar haciendo como preguntas para que los estudiantes entiendan. Y así mismo Pablo lo hace. Acuérdense que Pablo había estado discutiendo todos estos asuntos en muchos lugares públicos, muchos debates, y al fin y al cabo, todo esto que él escribe es fruto de su experiencia durante todos estos años de su ministerio. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Entonces, miren, aquí hay esencialmente estos dos errores. El primero es que en estos tiempos las personas entendían que lo que Pablo estaba diciendo es que entonces no hay reglas que cumplir porque no estamos bajo las reglas, no estamos bajo la ley. Y entonces, por esa razón, la ley, las reglas, no es necesario cumplirlas para la vida cristiana, porque de alguna manera la gracia está cubriendo todo. Esencialmente es eso, ¿sí? No hay reglas que cumplir. Y bueno, en primer lugar, sobre todo esto se debe a que en estos tiempos, acuérdense, los fariseos, los judíos tenían tantas, pero tantas reglas, que al fin y al cabo la gente estaba como muy saturada de reglas, ¿verdad? Entonces es como una reacción a esto de los fariseos y tantas reglas, y los mismos judíos y todas las reglas y las leyes ceremoniales de aquellos tiempos, que hizo que muchas personas comenzaban a rechazar todo este sistema de reglas. No hay reglas que cumplir. Eso es lo primero. Pero bajo un punto de vista práctico, digamos así, no en lo que dice Pablo, ustedes saben que si no hay reglas que cumplir, entonces pues cada uno va a poner sus propias reglas. Y entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Sí. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento había que cumplir las leyes, pero en el Nuevo Testamento es opcional. Esto es otra de las interpretaciones que daban. Bueno, pues como nosotros ahora estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, claro, es que estamos en el Nuevo Testamento, claro, en el Antiguo Testamento había que cumplir las leyes y ustedes saben todo el proceso de las leyes ceremoniales que había dentro de los judíos, todo esto. Pero, y esto es muy común todavía hoy en día, de que la gente piensa que ya no se debe cumplir, por ejemplo, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos estaban en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento no aparecen los 10 mandamientos, entonces pues no hay que cumplirlos. Y como estamos bajo la gracia en el Nuevo Testamento, entonces esa gracia nos permite que veamos nosotros las reglas y las leyes como algo opcional que podemos cumplir o no cumplir. Eso era lo que se presentaba. ¿Sí? Pero definitivamente, ¿qué respuesta vamos a dar nosotros a esto? Pues, por ejemplo, según Jeremías 31, en estos versículos, claramente Jehová dice que Él va a poner las reglas, sus leyes en el corazón de las personas, ¿sí? En el corazón, ¿sí? Haré un nuevo pacto. Si alguien puede leerme, por favor, Jeremías 31.
dice, y haré un nuevo pacto. ¿Sí? Y pondré las reglas en el corazón de mi pueblo. Jeremías 31, de 31 al 34. ¿Sí? ¿Alguien lo? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Puede repetir? ¿Daré qué? Daré mi ley en su mente. Ajá. Y la escribiré en su corazón. Ahí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. ¿Sí? Dios escribirá la ley en sus corazones. Y si eso está diciendo en Jeremías 31, entonces, pues indudablemente, esto quiere decir que la ley de Dios, exacto, no caduca en ningún momento. Sino que por el contrario, si antes estaba escrita en los libros, ahora es mucho más porque ya está en el corazón de las personas. De modo que no podemos nosotros bajo ningún momento pensar en que nosotros no vamos a cumplir la ley. Por el contrario, ¿sí? La pondré en el corazón, la ley, el código moral. Y Dios, ¿por qué pone, entre otras cosas, Dios, ¿por qué pone esa ley en el corazón de las personas? Dios pone esa ley en el corazón de las personas porque los 10 mandamientos, todas estas leyes son una expresión de Dios. Amén. Todas las leyes que Dios ha dicho son una expresión de lo que Él quiere, de su propio carácter. Y por lo tanto, como estas leyes son una expresión de su propio carácter, entonces pone ese carácter en nuestro corazón. ¿Sí? Uh-huh. Este versículo, esta parte de acá de Jeremías es muy, pero muy, muy, muy importante. Y ahora, si nosotros queremos ser cada día como Cristo, ¿sí? ¿Verdad? Ser semejantes a Cristo, entonces tenemos ¿qué pasa entonces con la ley? Tenemos que cumplirla porque es una expresión del carácter de Dios. Y si nosotros queremos expresar ese carácter en nuestras vidas, en esa misma medida, la ley de Dios debe de estar impregnada en nuestra vida, en nuestra personalidad. Y por eso, entonces, de una vez descartamos nosotros esto de que nosotros los cristianos no debemos cumplir la ley. ¿Ok? Sí la debemos de cumplir. Y entre otras cosas, hasta mucho más, el Nuevo Testamento es mucho más profundo acerca de la ley que el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, la manera en que Jesucristo explica la ley, ¿sí? Es mucho más profunda que la misma ley que, de acuerdo con el Antiguo Testamento, los judíos interpretaban como una ley que era ahí, en el papel. No, acá ya es distinto. Bien, entonces es eso. Pero ¿por qué Pablo hace tanta insistencia en esto? Porque es una reacción no solamente de las personas en este tiempo, sino de todos nosotros los hombres en general. Con tanta ley no se puede ser libre. Entonces, hasta hoy en día se cree que para ser libre no puede haber leyes. ¿Sí? Libre, soy libre, no tengo leyes, nada me detiene.
¿sí? Es que el ser humano por sí mismo tiene que tener una ley que regise, tiene que levantarse, tiene que formar hábitos. ¿Cómo vamos a vivir exentos de la ley? En todo momento. Exacto, sí, ser libre. Pero eso es lo que la gente dice hasta el día de hoy. Yo quiero ser libre, yo no quiero leyes, no me impongan leyes, no me impongan qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Y todos pasamos por esa cuando éramos jóvenes, todos queríamos ser libertad, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces se cree que para ser libre no puede haber leyes, pero eso es una utopía. Me acordé de esta palabra anoche, la utopía. ¿Sí? La utopía en este caso quiere decir es un sueño imposible, es algo que no se puede cumplir. ¿Qué tal que no hubieran leyes en la sociedad? ¿Ququé sería? Sería una anarquía. Sería una anarquía completamente, ¿verdad? Entre otras cosas, fíjense ustedes, esto es algo que yo solamente he pensado, pero no muy un país, una sociedad, entre más quiere ser libre, y estoy hablando de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil, una sociedad entre más quiere ser libre, para ser más libre, ¿sabe qué tiene que hacer? Hacer más leyes. Eso es como lo contradictorio, ¿no? ¿Sí? Más leyes, entre más leyes, ¿sí? Y ponen esa ley, ¿y qué pasa con esa ley? El hombre la rompe. Entonces hay que poner otra ley para subsanar esa ley que está mala, pero el hombre vuelve y la rompe, ¿sí? Y entonces todas las leyes la rompen, ¿sí? Internet que no tenía ley y creó un mundo de... Sí, y así en general, ¿sí? Y ahora tengo que poner una nueva ley. Sí. De tal manera, por ejemplo, ustedes ven acá en Estados Unidos hay cantidad de leyes. Cada día más y más leyes, más y más reglas, más y más reglas. Fíjense nomás en la comunidad donde uno vive, ¿sí? Nomás en la comunidad donde uno vive. Da tristeza que en la comunidad donde yo vivo, una persona se pasó a vivir allá y tenía un gallo, pero el gallo cantaba mucho y llegó la policía y le dijo, ¿se come el gallo o lo vende? Pero el gallo casero es un patrimonio de Tampa, ¿qué pasa? ¿Y cuál fue el problema? Que el gallo a las 5 de la mañana estaba cantando y entonces esto estaba contra los vecinos y todo, y los vecinos inmediatamente pusieron la queja a la policía. Mire, yo no puedo dormir hasta tarde porque ese gallo me despierta. Entonces fueron donde la señora, qué pena, o se lo come o lo vende. ¿Se lo comió? Bueno, no sé qué hizo. No sé qué hizo, pero... Y así es. Así es con todas las leyes. Lo mismo con los perros. Con los perros da tristeza. ¿Sí? Usted tiene un perro y el perro no puede ladrar. Entonces, ¿qué hace la persona? Las personas lo que hacen es, para que la policía no venga, entonces le amarran un collar al animal, cosa que cuando él ladre, entonces el collar inmediatamente le lanza una carga eléctrica. Eso es abuso. Eso es un abuso animal. Y entonces así sucesivamente todo esto. Entonces, yo diría que me viene la palabra lo paradójico de la libertad que está buscando el ser humano, esa libertad que está buscando el ser humano, que nunca va a encontrar fuera de Cristo, ¿sí? Es una paradoja, porque cada vez es más y más y más y más y más. ¿Cuál será la ley que el hombre no rompe? Todas, por su misma naturaleza, ¿sí? Exactamente. Entonces, estamos claros en esto. Bien. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo entonces dice, bueno, esto de ustedes que quieren ser libres y la libertad y toda esta cuestión, y aquí viene Pablo
con unas palabras bien fuertes, porque él quiere que esto quede bien claro. De los versos del 16 al 18, lo que Pablo dice, miren, si ustedes están pensando en la libertad, es bien difícil. Porque o se es esclavo del pecado o se es esclavo de Dios. Bien fuerte. Qué tremendas palabras, ¿sí? Eso, porque la palabra esclavo causa problemas. Es dura. Entonces, bájense de esa nube. O se es esclavo de Dios o se es esclavo del pecado. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo va a plantear en los versículos 16 al 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Sí? Ya sean del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Sí? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces es muy, pero muy, muy claro, Pablo, sobre todo en el versículo 16, ¿no saben ustedes que cuando o son esclavos de alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea lo que obedece en general. No, si nosotros obedecemos al deporte, entonces somos esclavos del deporte. Si una persona se dedica completamente a algo, es esclavo de eso. Sí, estas palabras. De modo que es bien difícil pensar acerca de lo que es la libertad. Sí, ¿okay? Y luego Pablo continúa, por ejemplo, en el verso 19, 20 y 21, va a expresarnos también en unas palabras fuertes que esa tal libertad que nosotros estamos buscando, esa tal libertad es la peor esclavitud a la que nosotros podemos someternos. ¿Sí? El versículo 19, sobre todo, ustedes ven el versículo 19 que dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Entre otras cosas, ¿por qué Pablo dice esto? Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Es decir, él habla en unos términos que la gente pueda entender. Y no solamente que la gente pueda entender, sino que la gente vea claramente qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, como en ese tiempo existía todo lo que es el sistema de la esclavitud, habían esclavos y toda esa cuestión, entonces Pablo habla en ese lenguaje. Un lenguaje que es fuerte, ¿sí? Pero para que se entienda cuál es el punto, ¿sí? Yo acuerdo mucho que mi padre era muy suave para hablar, ¿sí? Y él decía, Fernando, no hagas tal cosa, ¿no? Y entonces de pronto yo lo volví a hacer y mi madre le decía, mira, tienes que hablarle fuerte. Háblale fuerte porque si no, no entiende. En verdad, cuando no lo hagas. Entonces ahí sí, ya, ¿verdad? Eso es lo que Pablo muestra acá. Tratar de que la persona realmente entienda dónde está, cuáles son los errores que está cometiendo. ¿Sí? Y en el versículo 19 dice así, dice, hablo en términos humanos por eso, por causa de la debilidad de su carne. ¿Sí? Por causa de la misma esclavitud en la que la persona está sometida, porque no entiende. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos al cristianismo vamos a tener nuevos oídos espirituales, que ya entendimiento espiritual, ¿no? Antes no, estábamos inhabilitados completamente para eso. A eso es que se refiere Pablo. Dice entonces, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, miren ustedes, iniquidad para iniquidad, ¿sí? Esclavos de la impureza, y esa impureza ¿a qué lleva? A la iniquidad. Y esa iniquidad ¿a qué lleva? A más iniquidad. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Se pasa de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia. ¿Sí?
Para santificación, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Miren entonces cuál es la lógica acá de Pablo. ¿Sí? Esclavitud del pecado, de ahí pasamos nosotros cuando nos convertimos a la esclavitud de la justicia, y de la esclavitud de la justicia pasamos, entonces nosotros vamos a hacer libertad para la santidad. ¿Sí? El no cristiano cree que libertad es hacer lo que uno quiere, satisfacer sus propios deseos. Eso es lo que el no cristiano piensa. ¿Sí? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Yo soy libre, yo puedo satisfacer mis propios deseos. ¿Sí? Lo más importante es ser feliz. Sea feliz. Siga sus instintos, ¿sí? Y eso es tan común ahora entre los padres, pero tan común, que yo lo oigo cuando hablo con los padres de mis estudiantes. No, profesor Mejía, es que yo lo dejo a él que él escoja su carrera. Yo lo dejo a él que él sea feliz en lo que él le guste. Yo dejo que mi hijo haga lo que a él le guste. Una gran equivocación. Una gran equivocación. ¿Sí? Nosotros no podemos dejarnos llevar ni por nuestros propios deseos ni hacer lo que nosotros queramos. Eso es utópico. ¿Sí? Entonces, además vivimos en los tiempos del yo. Yo. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Sí? Y ahora mismo, ¿sí? Yo quiero algo y lo quiero ya. Ya. Yo no puedo esperar. ¿Verdad? Yo quiero comer ya. Y cosas así, eso decía, en todo. Y yo que ya estoy en los años 60, que he recorrido, ¿verdad? Me doy cuenta a lo que era la vida cuando yo era adolescente, tenía 16, 14, 15 años, que yo tenía que esperar, ¿sí? Para muchas cosas tenía que esperar, ¿sí? ¿Sí? El noviazgo era toda una espera, ¿verdad? El casamiento era toda una espera. Y no solamente toda una espera, era todo un protocolo que había que cumplir, ¿sí? Había que ir ahí bien nervioso a pedir la mano de la novia. ¿Sí? Y todas esas cosas. Había que esperar y uno sabía que tenía que esperar. Hoy en día no. No se espera absolutamente para nada, porque hay que satisfacer los deseos inmediatamente. Y ahí viene el problema, que como yo tengo que satisfacer los deseos inmediatamente, yo no tengo la oportunidad de pensar qué es la consecuencia de eso que voy a hacer. Ay, no tengo la oportunidad de pensarlo. Y entonces, como no tengo la oportunidad de pensar acerca de las consecuencias, ahí vienen todas las decisiones tan horribles que la gente toma. ¿Sí? Hoy en día no piensa, ¿sí? Absolutamente para nada. Y luego viene entonces una decisión que se tomó y que va a causar dolor y llanto para el resto de la vida, por no hacerlo. ¿Sí? Entonces quiero cosas para mí y las quiero ya. Eso es la libertad que la gente piensa. Sí, pastor. Bueno, voy a devolver un poco algo que dijiste. Sí. Pero es que me llama la atención el lenguaje tan fuerte De Pablo. Pablo con respecto a ser o esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Y es tan fuerte porque dice así como, porque la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos para la justicia. O sea, a la justicia para santificación. Sí, Pablo no reduce el lenguaje entre cómo debemos vivir. Si antes vivías como esclavo, sometiendo tu cuerpo a todos tus deseos, ahora tienes que igualmente someterte a la justicia de Dios, a la ley de Dios de la que hemos estado hablando, con la misma
O sea, con la misma decisión, con la misma voluntad o incluso más que lo hacías antes. O sea, el lenguaje de Pablo es muy fuerte. Pero me gusta mucho lo que dice al final, pastor, con la misma decisión. Porque para ser cristiano, hermanos, hermanas, hay que tomar decisiones. ¿Sí? Esto es serio. Y es una decisión. Es algo que yo hago con una voluntad. Entonces, en ese sentido, Pablo no rebaja su lenguaje. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo ser esclavo del pecado que ser esclavo de Dios, ser esclavo de Jesucristo. Porque si yo soy esclavo de Jesucristo, yo lo hago con felicidad, para mi bien. Y voluntariamente. Y voluntariamente. Yeah, sí. Y cuando yo amo a Dios, lo hago con una pasión. Ay, qué gusto lo hago, ¿verdad? ¿Sí? Porque es que yo lo amo tanto que lo que Él me diga yo lo voy a hacer, ¿verdad? Es muy parecido a lo que es el amor humano. ¿Sí? Cuando usted ama a una persona, usted hace lo que esa persona le diga y lo hace lleno de felicidad. Entonces es distinto, ¿sí? Pero Pablo quiere acá hacer sencillamente eso. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que Pablo da es un ejemplo que es no muy halagador, porque nadie quiere ser esclavo. Si usted le pregunta, o si yo le pregunto a mis alumnos qué quieren ser cuando ya se gradúen, ninguno va a decir yo quiero ser esclavo. Ninguno va a decir eso. ¿Sí? Entonces, hay unas crudas palabras de Pablo. ¿Por qué Pablo habla así? Para sacarnos de la ilusión de la libertad aparte de Cristo. Dejen de ser ilusos. ¿Sí? No piensan así, están equivocados. Eso es una ilusión. ¿Sí? No hay libertad aparte de Cristo. Porque la libertad que ustedes están persiguiendo, que esa parte de Cristo, va de iniquidad a iniquidad, de muerte a más muerte, mientras que la libertad en Cristo es para vida eterna, ¿sí? Entonces es eso. De esta manera que es la peor. ¿Quieren ser libres entonces, según Pablo? Entrégate como esclavo de Cristo. Además, esta esclavitud culmina en santidad, que la santidad es la verdadera libertad para nosotros los cristianos, ¿sí? Es la santidad. Saben ustedes que ya estamos comenzando nosotros o Pablo está comenzando mucho a hablar de lo que es la santidad, ¿verdad? La santidad. Pablo ya está tomando toda su doctrina grandiosa y poniéndola en práctica. Bien. Yo voy a tomar aquí el ejemplo que Agustín de Hipona da acerca de estos versículos, ¿sí? De la esclavitud del pecado a la libertad de la santificación. La doctrina, como ustedes saben, Agustín de Hipona fue el filósofo más importante de la antigüedad. Fue muy importante durante toda la Edad Media. La iglesia prácticamente seguía a Agustín de Hipona y luego al final después, cuando la iglesia cristiana se oficializa ya con los reyes y toda esta cuestión, ya va a ser Santo Tomás de Aquino el que reemplaza a Agustín de Hipona, pero para la iglesia católica. Acuérdense que Agustín de Hipona, nosotros lo hemos nombrado mucho aquí acerca de lo que es la doctrina del pecado original, ¿sí? Que fue tan famosa y ha sido famosa todavía para la iglesia cristiana. Bien, esa doctrina de la iglesia, esa doctrina del pecado original, Agustín la desarrolla con base a los capítulos 5, 6 de Pablo. Y esencialmente toma los siguientes versículos. Por ejemplo, Agustín toma el versículo 5
el 12 del capítulo 5 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y el otro versículo es el capítulo 6, versículo 5, que dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Acuérdense, el domingo pasado vimos esto, hemos sido unidos a Cristo. Dios nos ha unido a Cristo, es Dios, ¿sí? Esto en la gramática se llama el tiempo pasivo de los verbos, ¿sí? Hemos sido unidos a Cristo, ¿sí? En la semejanza, aquí Dios nos ha unido a Cristo. En base a estos, con base a estos versículos, Agustín nos va a decir lo siguiente. Primero, la obediencia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, Dios los crió, la escritura dice que Adán y Eva eran buenos, sin pecado, pero podían pecar. Por esa razón pecaron, pues porque podían pecar, ¿verdad? ¿Sí? Podían pecar. Tenían esa alternativa. ¿Sí? Eran buenos, sin pecado, tenían esa libertad, pero podían pecar. Muchos dicen y hablan acerca del libre albedrío de Adán y Eva. Bueno, yo no voy a discutir eso ahora, pero bueno, ¿sí? El libre de Adán. Pero podían pecar. Esto es de Agustín. Luego viene la desobediencia de Adán y Eva. Estado de pecado y muerte, ¿sí? Por Adán, por su pecado, entonces el pecado entró al mundo y junto con el pecado entró la muerte y todos fuimos hechos pecado en Adán, ¿sí? Entonces la humanidad pasa a otro estado, el estado de que no pueden no pecar. No pueden no pecar. Este es el estado miserable de que habla Pablo cuando dice la esclavitud, ¿sí? Del pecado. La esclavitud del pecado es esto, no puede no pecar. ¿Sí? Muchas personas tratan de no pecar, pero pecan. ¿Sí? Tratan de no pecar, pero pecan. En el mismo hecho de tratar de no pecar, están pecando. Es tan grave la situación que en ese hecho. ¿Sí? Que las mismas obras que tratan de honrar a Dios o algo así, son pecados. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, yo voy a dar tantos dólares, millones de dólares para esta causa y todo, eso es un pecado grandísimo. Porque eso está dándole promoción a la persona, no a Dios. ¿Sí? Por eso es pecado, ¿sí? Porque yo soy el que me estoy, estoy mostrando, yo soy, la gloria para mí, ¿ya? Entonces, en ese mismo hecho de algo que aparentemente es bondadoso, misericordioso por parte de esa persona, no, es un trapo sucio, como dice la Escritura, ¿sí? Hay una imposibilidad total de no pecar. Hay una imposibilidad. Yo creo, ¿Sí? yo creo que, a ver, la acción no es mala. Lo que es mala es la motivación con que se hace, ¿ves? Porque al final es para ellos recibir gloria. La motivación de donar o algo de eso es como para ser reconocido. Sí. La persona, ¿ves? Esa motivación está mala. Sí. Pero la acción de ayudar a alguien no es mala en sí. No, la acción en sí, no. Lo más importante es, yo creo que lo ahí es la motivación. Sí. Es el yo propio. Porque nos debe de motivar el amor para que sea espiritual. Sí.
La No, gracia. La gloria de Dios. Si tú vas a hacer una Gracias. cosa de eso, tú no lo haces para que la gente se entere que tú lo hiciste. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Entonces, aquí es lo que se llama esclavos. Somos esclavos del pecado. No podemos no pecar. ¿Sí? Vamos de un estado de miseria a otro estado de miseria, a otro estado de miseria, a otro estado de miseria. Y todo es para tapar esa mentira. Tengo que mentir acerca de esa mentira y luego esa otra mentira. Hasta que al fin y al cabo yo no sé cuál es la mentira primera y cuál es por la última. ¿Sí? Entonces es un hundimiento poco a poco, una degradación, poco a poco. ¿Sí? Luego, entonces estamos de acuerdo que esto de no poder no pecar es sencillamente una esclavitud horrible, ¿sí? Por parte del hombre, ¿sí? Como dice en inglés, I cannot help myself. No puedo ayudarme a mí mismo. ¿Sí? Pero bien, la gracia que hablábamos, la obediencia perfecta de Jesucristo. ¿Sí? Teníamos la obediencia de Adán, la desobediencia de Adán y ahora la obediencia perfecta de Jesucristo que lleva a un estado de gracia. Entonces, en ese estado de gracia, Dios, por su gracia, llama a su pueblo, ¿sí? No por las obras ni los méritos, sino por la misma gracia de Dios para su gloria. Y a esos que llama Él, los justifica, ¿sí? Y a los que justifica, los une a Cristo para que tengan un nuevo poder, el poder de no pecar. ¿Ya? El poder no. ¿Sí? De ese ahogamiento total de no poder no pecar, pasamos a puede no pecar. Entonces, aquí es donde viene, entonces Pablo dice, ¿tú estás pensando en pecar? No, no cabe. No cabe dentro del cristianismo, no cabe. Es imposible. El Evangelio no deja un solo resquicio para el pecado. Ningún pecado es bueno por mínimo que sea. No pecar. Además, como dice, había dicho más adelante, ¿sí? Estamos muertos al pecado. ¿Sí? Entonces, ya aquí, ya, dime. Es posicional, muerto al pecado, pero podemos pecar, porque la Sí. naturaleza está viva. Sí, Por eso es dice, posesional. pueden no pecar. Gracias. O sea, ¿qué implica que? Cae. Que existe aún la posibilidad de que caiga. Sí. O que no sé si estará bien decir, no, o que estoy pecando, pero bueno, puedo no pecar. ¿Sí? Pero, es decir, el poder despótico del pecado ya no reina en mí. No. Pero la concupiscencia sí. ¿Sí? Ya. Ya no reina en mí. Ya el poder del pecado no puede dominarme. Yo ya no soy esclavo del pecado. ¿Sí? Porque ya puedo decirle no. Ya puedo decir no. Ya tengo esa capacidad. O sea, Ya. que en ese sentido, con respecto a Adán y Eva, este nuevo estado es mejor. Que el de Adán y ¿Es un qué? ¿Es mejor? Buena pregunta. Sí, O sea, vuelvo a preguntar. En este nuevo estado que es el que no podemos pecar, con respecto a Adán y Eva cuando fueron creados, Eran inocentes. que podían pecar, nosotros ahora en Cristo tenemos una mejor posición que Adán y Eva. Bueno, O sea, en primer lugar yo no. Bueno, ya. que requiere matiz. En primer lugar yo no me había llegado a hacer esa pregunta. Pero, tratando de contestarla, yo podría decir que sí, tan solo por una razón. ¿Sí? Porque yo no puedo no pecar porque estoy con Cristo. Esa razón. Ya está ¿Sí? ¿Sí? Porque Cristo ya me ha redimido. ¿Sí? Y en esa situación, y eso yo lo voy a decir más adelante,
esta es una situación mejor que la primera porque Adán no fue renovado por Cristo, pero yo sí. ¿Verdad que puede ser esa la respuesta? La ¿Sí? respuesta es Bueno. el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo. Exactamente. El Sí, Espíritu Santo. sí. Sí. Soy una nueva persona, qué buena pregunta, ¿sabe? No había... toda esta semana voy a pensarla. ¿Sí? Entonces esa es la obediencia, estado de gracia. Yo tengo la capacidad de no pecar, de decirle no. Okay. Y dentro de este estado de gracia, como nosotros veíamos en el capítulo 5 de Romanos, dice en la cual en los primeros versículos Pablo habla de la esperanza de la gloria, ¿verdad? Entonces, luego viene el siguiente estado, que es con la segunda venida de Jesucristo, vamos a resucitar. La segunda venida de Jesucristo y la resurrección nuestra, tenemos nosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? Estado de gloria. Gloria. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Sí? Y todos los restos de concupiscencia, que entre otras cosas es una palabra de Agustín, de Agustín de Hipona, ¿sí? ¿Sí? Muy usada por Agustín. Esas raíces. Todas las raíces que me quedaron del viejo Adán, todos esos rastros todavía que yo tenía del viejo Adán, que precisamente aquí hacía que yo continuara pecando, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya no lo voy a tener porque mi cuerpo está en un estado de gloria, glorificado, y por lo tanto no puedo pecar. Amén, gloria a Dios. No tengo habilidad para pecar. No lo puedo hacer porque no puedo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces viene lo interesante. Podían pecar, no pueden no pecar. ¿Sí? Pueden no pecar, no pueden pecar. Cuando yo estaba escribiendo esto, yo pedí al Señor, Señor, ayúdame. Yo no quiero quedarme acá. Padre Santo, ayúdame a ser fiel. Continúa renovándome para alcanzar la gloria. Amén. Ok. Y también yo veo acá que es como un resumen, ¿no? Es como un resumen de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí, es como un resumen. Desde Adán, Pecado. hasta el fin de la historia, hasta el fin, hasta acá cuando venga Jesucristo por segunda vez, y todos nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué razón vamos a resucitar? Porque ya Cristo lo hizo, ¿sí? Entonces no pueden pecar. Bien, vamos a seguir. De tal manera, entonces, vamos ahora al versículo 22. El versículo 22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira, aquí ya Pablo cambia un poco el lenguaje. Y ya no dice esclavos de Dios, sino que ya dice siervos de Dios. ¿Sí? Y más adelante se cambia el lenguaje porque, por ejemplo, Jesucristo dice, ya los voy a llamar amigos, ¿sí? Ya no los voy a llamar esclavos, sino amigos. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, ¿sí? Y como resultado la vida eterna.
Viene el paquete completo, digamos así. Amén. Dios nos justifica, Dios nos une a Jesucristo. En esa unidad con Jesucristo, entonces estamos santificados. Está la santificación, que es entonces la negación del pecado, y la santificación nos lleva a la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? La vida eterna. De tal manera que, en este sentido, la libertad nuestra es la capacidad que yo tengo para decir no a este mundo. Ahí sí estoy libre, porque yo puedo decir no a este mundo. Soy libre, Del pecado. ¿sí? El otro no puede decirle no. Yo sí, por el poder del Santo Espíritu, ¿sí? Por el poder del Santo Espíritu, ¿sí? Justificación, santificación, vida eterna. Este es el paquete completo De la salvación. que Dios tiene para su pueblo, ¿sí? Y el que Dios ha llamado, ¿sí? Lo llama y no puede decir que no, porque Dios lo ha transformado precisamente, ¿sí? El 23, que es el último versículo de este capítulo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo interesante aquí que quiero, ya no tenemos tiempo, pero dice, quiero resaltar aquí la paga del pecado, la paga del pecado. ¿Sí? Mire, el versículo no dice la paga del pecado muerte, pero la paga de Dios. No, no dice así. Dice la paga del pecado. ¿Okay? ¿Cuándo usted recibe un pago? Cuando se trabaja. Cuando usted lo trabaja, cuando usted lo hace. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted trabaja el pecado. ¿Sí? Porque si usted ve, por ejemplo, en Santiago dice que uno trabaja el pecado. ¿Sí? ¿Sí? Pecado tiene su proceso interno en uno, ¿sí? Entonces, yo trabajo el pecado y cuando yo trabajo ese pecado me paga con muerte, ¿sí? El único regalo que yo recibo del pecado es muerte. Y como dice en el versículo 18, de iniquidad, más iniquidad, más iniquidad, más iniquidad. ¿Sí? Esta lección es muy dura para mucha gente. ¿Sí? Y la mayoría de iglesias no hablan de esto. Y la mayoría de pastores no hacen sermones acerca de esto porque tienen mucho miedo que la gente se la vaya a ir de la iglesia. Ay. Hermanos, esta es la palabra de Dios, sí, somos fieles a Él. ¿Sí? Entonces, ese es el pecado. El pecado nos paga así. A pesar de que la gente es fiel al pecado, el pecado le paga así. ¿Sí? ¿Sí? Lo engaña. La dádiva, no la paga, la dádiva, el regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Queridos hermanos, vivimos bajo la gracia del Señor. ¿Sí? Y entonces, bajo esa gracia no hay posibilidad de que nosotros pensemos o nos preguntemos, ¿podemos seguir pecando para que la gracia abunde? ¿O podemos seguir pecando porque ya no estamos bajo la ley? No, porque estamos bajo la gracia. La gracia trae justificación y trae santificación. Entonces, nosotros como cristianos al final decimos como se dice en el Salmo 119, versículo 97, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación.
Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus leyes, tus palabras, son más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Y acá viene algo precioso. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Bendito sea nuestro Señor. El derecho al descuido moral. Pablo niega tal conclusión, puesto que bajo el reinado de la gracia los cristianos se han convertido en esclavos de Dios. La libertad de la gracia es, por tanto, libertad para la obediencia y el servicio, no para actuar sin límites. Amén.